Nuevo bloque de versión vanguardia y recibimos en esta oportunidad a Silvana Saboini, psicóloga, especialista en sexualidad. Hablamos de temas difíciles que a veces no son abordados tan comúnmente y que debieran serlo, porque la diversidad sexual se trata de esto, de aceptar las elecciones de cada ser humano, que por suerte somos todos diferentes, distintos, especiales y únicos. Entonces uno tiene que respetar primero tus gustos y después lo que quieran los demás. Y hablando de esto, vamos a hablar hoy de las personas transexuales. Un avance muy importante ha tenido la Organización Mundial de la Salud al declarar que no son trastornos psiquiátricos los que tienen estas personas al elegir otro tipo de sexualidad que por ahí no es lo común que cree la gente, lo normal, que nunca sabemos qué es lo normal, lo que está bien y lo que está mal. Para esto nos instruye justamente una persona especialista en sexualidad, docente, excelente profesional, como es Silvana Saboini. La Organización Mundial de la Salud, desde hace muchísimos años, desde el principio del siglo pasado, confecciona lo que se llama la CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. En esa clasificación internacional, históricamente existió la transexualidad dentro de la categoría de trastornos mentales y dentro de esto como un trastorno de identidad de género, ¿verdad? En junio de 2018, la Organización Mundial de la Salud da a conocer la 11ª versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, lo que se conoce como el CIE 11. Hasta ahora está en vigencia CIE 10. Entonces, a partir del CIE 11, de esta nueva versión de la clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud, se retiró a la transexualidad de los trastornos mentales. Es decir, ya no, la Organización Mundial de la Salud ya no la considera un trastorno mental. Esto también generó diferentes opiniones, porque hay gente que piensa que sí. Bueno, pero las personas que piensan que sí, en general, no pertenecen al ámbito científico. Es decir, tanto desde los activistas de la diversidad, desde los distintos colectivos LGTB, LGTBIQ, digamos, porque ahora se agrega intersex y queer, sí. Y desde la comunidad, desde el conocimiento de la sexología científica, estamos todos de acuerdo en que la transexualidad no es patológica. Hay discursos que tienen más que ver con lo social y con lo moral, con ciertas posturas o sistemas de creencias que hacen sostener que la transexualidad la sigan conceptualizando como patológica, pero no desde la ciencia, no desde el discurso de los profesionales de la salud o de la sexología, y por supuesto no desde los activistas de la diversidad sexual. Fíjate que ya en 2013, cuando la Asociación Psiquiátrica Americana en 2013 saca su 5ª versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, el DSM-5, ya también quita la transexualidad de la categoría de trastorno de identidad de género y la plantea como disforia por la identidad de género. Si bien muchos activistas se quejan porque dicen, bueno, pero sigue estando la palabra disforia, digamos, la palabra disforia significa el malestar, el padecimiento que te puede generar esa incongruencia entre el sexo biológico asignado al nacer y tu autopercepción de identidad de género. Pero que te genere un malestar no significa que sea considerado un trastorno. O sea que ya tenemos el antecedente del DSM en el 2013 y ahora la CIE de la Organización Mundial de la Salud que despatologizan a la transexualidad. Por supuesto, van a existir discursos, sobre todo del orden religioso o desde el sistema de creencias, culturalmente hablando, digamos, de muchas personas que van a seguir considerando como patológico o como anormal a la transexualidad. Pero en verdad, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de los activistas de la diversidad, está clarísimo que no hay nada patológico en una persona trans. ¿Y cómo se sienten ellos? ¿Vos tenés consultas de personas trans? Sí. Las consultas de personas trans tienen que ver con, en general, dos vertientes, digamos, de motivo de consulta.
Uno asociado a ver, el malestar o el ruido social, familiar que puede generar esta autopercepción. ¿Por qué? Porque muchas veces desde sistemas de creencias de la familia en donde crece y se desarrolla ese sujeto, entran en conflicto con la expresión de esta identidad. Entonces, en esos casos, la consulta es una consulta que podría surgir porque no hay una coincidencia entre las expectativas de la familia para un proyecto de vida de cualquier orden, no solo de la sexualidad. Es decir, si vos decís, bueno, yo quiero que mi hijo sea médico y resulta que mi hijo quiere ser músico, bueno, eso también es un motivo de consulta, ¿no? Entonces digo, no tiene que ver con que sea una condición patológica, tiene que ver con que, bueno, a veces hay disonancias cognitivas en los sistemas de creencias que hacen que no se pueda aceptar o tolerar la diversidad en todas sus expresiones a nivel familiar o social. Y por el otro lado, a veces la consulta tiene que ver con el acompañamiento de procesos de readecuación de sexo, es decir, personas trans, personas en donde no hay una congruencia entre su sexo biológico y su identidad de género, que deciden emprender un camino médico, por supuesto, y con intervenciones médicas quirúrgicas o hormonales para readecuar su cuerpo a la identidad autopercibida, lo cual no es imprescindible, ¿eh? No hay por qué adoctrinar el cuerpo en función de una dicotomía binaria. Entonces, si te sentís mujer, tenés que tener una vulva y tenés que tener senos. No, la persona puede libremente, digamos, vivir su identidad de género sin atravesar ningún proceso médico, pero si así lo decide, muchas veces necesita el acompañamiento psicológico para transitar, como toda instancia médica, digamos que por ahí requiere de un apoyo, de un acompañamiento terapéutico. Como profesional, ¿hay normalidad en la sexualidad? ¿Hay algo que es normal? ¿Qué es normal? Ajá, bueno, mirá qué pregunta crucial que haces. En verdad, en la sexualidad es normal cualquier comportamiento en tanto, por más extraño que nos parezca, por más minoritario que sea, es normal en tanto y en cuanto no provoque malestar, sufrimiento o no ponga en riesgo la integridad psicofísica o la vida de la propia persona o de otros. ¿Eso qué significa? Que cuando vos involucrás a otras personas que no dan su consentimiento, que sufren por tu comportamiento sexual, bueno, ahí hablamos de patología, eso no es normal, o es violencia, bueno, pero si no, en tanto y en cuanto la persona se sienta a gusto, se sienta bien, no tenga padecimiento subjetivo. Eso es la sexualidad, la reproducción es otra cosa. La reproducción es otra cosa, es una dimensión de la sexualidad, pero que en los humanos se aleja muchísimo de la función reproductiva de la sexualidad. Es una función, no la vamos a negar, pero no la más importante ni la única, por supuesto. Es decir, la reproducción es una dimensión que en el caso del ser humano tiene que ver con un proyecto de vida, con decisiones subjetivas de cómo me proyecto y me posiciono si es que elijo ser madre, ser padre, porque acá hay que desmitificar, ¿eh? Sí, es verdad, eso da también para otro tema. Es para otro capítulo, hay que desmitificar. Es para otro capítulo y lo vamos a estar llevándolo a cabo. Cuando quieras. Un besito a Silvana, ¿eh? Realmente es tan didáctica a la hora de explicar y con tanto conocimiento que uno entiende y además hace entender que eso se trata en los medios. Corte, ya volvemos con más versión.